Hoy nos acercamos a la tercera palabra de nuestro Señor en la cruz. Como las anteriores, esta palabra abre para nosotros una ventana al corazón de Cristo en el momento supremo de su sacrificio expiatorio. Como hemos insistido, cada uno de los actos y expresiones de Cristo desde la cruz no son casuales, sino una revelación de su obra redentora, al menos de un aspecto de ella, que manifiesta la grandeza de su amor y las profundidades de su ministerio al dar su vida en rescate por otros. Hasta aquí hemos visto dos clases de palabras. La primera fue elevada al Padre, un ruego lleno de reverencia filial, donde pidió que los pecadores que actuaban en ceguera y rebelión pudieran alcanzar por la gracia de Dios el perdón mediante el arrepentimiento y la fe. Así que podemos decirle que sus primeras palabras fueron palabras de perdón. La segunda palabra ya fue dirigida a un pecador que estaba en la misma condenación, pero que por gracia divina fue convertido. En respuesta a su clamor, a ese clamor humilde, contrito y con fe, Cristo le aseguró su entrada inmediata a su reino. Podemos decir que fue una palabra de salvación, que confirma que todo pecador que se vuelve a Él con arrepentimiento genuino y fe viva en su redención y señorío, tiene la certeza de vida eterna. Hoy meditaremos en sus palabras de cuidado, que revelan a Cristo como aquel que no solo salva del pecado, sino que también se ocupa con amor providencial de cada detalle en la vida de los redimidos. Vamos a dar algún contexto. Primeramente, el Evangelio de Juan nos conduce ahora a una escena conmovedora. ¿Dónde habíamos dejado hasta este relato a los discípulos? Huyendo. No estaban. Dispersos. Pedro lo negó, Judas se ahorcó. Se nos presenta ahora a un pequeño grupo de fieles junto a la cruz. Dice que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente. Así que con estas mujeres estaba Juan, quien decidió velar su nombre. Generalmente eso hizo cuando él habló de sí. ¿Prefería referirse a él como el discípulo o como el discípulo a quien el Señor amaba? Un cuadro profundamente triste, porque si se da cuenta, estas personas amaban al Señor con varios motivos. Primero, sus vínculos familiares. María, su madre, la hermana de su madre, es decir, la tía del Señor. Y estaba el discípulo amado, que si damos por hecho una interpretación, pues Juan era primo de nuestro bendito Señor. Pero no solo estaban allí personas que le amaban por su vínculo familiar, sino por su tierna fe en Él, porque también eran discípulos del Señor, contemplándolo como con dolor su hijo, su pariente, su maestro, y sobre todo su Salvador, agonizaba bajo el suplicio romano. Sin embargo, lo más sobresaliente de este episodio no es únicamente la fidelidad de quienes permanecieron, más bien lo que Cristo mismo hace en medio de estas oscuras horas de tinieblas. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba entregando su vida, estaba realizando ese acto
cósmico, único, irrepetible, poniendo su vida como expiación por el pecado y satisfaciendo con su sangre la justicia de Dios. Y en medio de esa mega obra, el Señor pronuncia unas palabras cargadas de afecto y solemnidad para con su madre y para con Juan. Y sabemos, hermano, que en ellos nos habló a todos los que también estamos por fe al pie de esa cruz. Y aquí surge una pregunta, hermanos: ¿cómo entender estas palabras de Cristo en el contexto del acto redentor que se estaba llevando a cabo? Es que nos parece como que nos cambió de tema, ¿no? Padre, perdónalos, que tu gracia los alcance. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego, como cambiando de tema, madre, allá tu hijo, hijo, allá tu madre. ¿No se ha preguntado, hermano, que si el punto era encomendarle a Juan el cuidado de María, no lo pudo haber hecho antes? ¿No se había puesto a pensar, hermano, que tuvo toda la vida para decírselo? Mira, Juan, cuando yo muera, ¿ya? Está bien, no toda la vida, la noche que fue entregado. Lo hubiera tomado de la mano, aprovechando que se le acostó en el pecho: Juan, cuida a mi mamá. ¿Ya? Puedo haberlo dicho antes, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué prefirió hacerlo desde la cruz? ¿No parece como un paréntesis de orden meramente natural o temporal dentro de una gran obra espiritual? Algo así como: pausemos esto, un momento de asuntos de la carne o temporales, y ahora sí volvamos a lo realmente importante. Otra vez insisto, hermanos, todas las palabras en la cruz deben ser contempladas a la luz de su obra perfecta, y si el Señor prefirió hacerlo desde la cruz, es porque estas palabras forman parte del mensaje divino de la redención y nos corresponde escucharlas con atención y fe. Entendamos de este texto, primeramente, la humanidad real de Cristo. Otra vez, hermanos, una y otra vez el Evangelio nos va a traer y nos va a recordar esta verdad: que quien se dio en la cruz era hijo de Dios, pero también era un ser humano real. Su humanidad no solo entiéndala como lo que le pasaba de su piel hacia adentro. Su humanidad era tan real en todo aspecto, en sus relaciones, en sus preocupaciones. Yo sé que tenía expectativas grandes, pero también, hermanos, tenía todas las contingencias de lo que es ser un humano. Desde los albores del cristianismo surgieron voces que negaban la verdadera humanidad del Señor Jesús. Algunos incapaces de concebir que el Hijo Eterno de Dios pudiera sufrir dolores tan intensos o tener relaciones tan humanas, pensaban que su cuerpo no era real, sino una mera apariencia. Otros, en el extremo opuesto, reducían su identidad a la de un hombre común, negándole su divinidad. Es que a veces lo veían tan humano, tan como muy real su humanidad, que dijeron: no puede ser divino. Unos decían: no puede ser humano. Y otros: no puede ser divino. Sin embargo, la verdad revelada en la Escritura es que el Verbo eterno se hizo carne. Su humanidad era tan real como la nuestra, compuesta de alma y cuerpo, con todas las vicisitudes y contingencias propias de la vida humana, excepto el pecado. Esa realidad se ve con particular fuerza en el pasaje. María, su madre, dice la Biblia, su madre. La maternidad de María sobre Jesucristo no es simbólica. Ella era
su madre. Ahora, hermanos, viuda, vulnerable y dependiente. ¿Sí nota, hermanos, cómo alrededor de Cristo todo era de verdad humano? Nada de aureolas, nada de esas cosas son de la carne, cosas así. Era una viuda ahora. ¿Por qué sabemos que era viuda? Porque en el relato de la cruz jamás aparece José. Era vulnerable y dependiente. Como hijo mayor, Jesús cargaba con la responsabilidad natural de procurar su sustento y cuidado. Hermanos, note que todo alrededor era muy humano. Él ni siquiera usó su prerrogativa para hacer lo que hizo en Juan 6, de multiplicar el pan y decirle a su madre: tranquila, yo soy el Hijo de Dios, ve a tu casa y el aceite nunca acabará y la harina jamás escaseará. Ni siquiera se le concedió el privilegio de Elías al hacer eso. El Señor eligió someterse a los medios ordinarios de la providencia, que si María iba a ser sustentada, tocaba buscar quien lo hiciera, dejando a su madre al amparo de un discípulo fiel. Desde la cruz no solo oró por ella, sino que también buscó asegurar de manera concreta que su madre fuese atendida en su necesidad. Pero quizás, hermanos, lo que a veces no se ve, el mayor cuidado al encomendar a Juan, fue el cuidado espiritual que tenía de su madre. María era una discípula creyente. Estaba expuesta al desprecio y a la incomprensión que sufrieron todos los discípulos de Cristo. Lo acabamos de leer públicamente en Hechos, ¿verdad? Incluso ella estaba expuesta a la incomprensión de sus propios hijos, quienes no creían en Cristo y hasta se habían burlado de él. Juan 7:5. Al ponerla en manos del discípulo a quien amaba, el Señor aseguró que ella estaría rodeada de fe, de personas de fe, de ternura cristiana y consuelo espiritual en medio de su aflicción. Este hecho, hermanos, aparentemente doméstico, resalta una verdad gloriosa. Jesucristo era un hombre real, en todo el sentido de la palabra. Y su humanidad es esencial para la salvación. Si Cristo no hubiera sido verdadero hombre, jamás habría podido ofrecerse como sustituto en lugar de la humanidad caída. El pago por el pecado requería un representante humano real, que sin pecado pudiera satisfacer plenamente la justicia divina. De no haber sido así, de Cristo no haber sido humano, nuestra redención sería ilusoria. La expiación no pasaría de ser un símbolo más parecido al sacrificio de los animales del antiguo pacto. Pero siendo verdadero hombre, nacido de mujer, partícipe de nuestra condición, pudo ser nuestro garante, ofreciendo su vida perfecta y una expiación eficaz. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Yo espero que en estas cortas palabras, hermanos, usted se dé cuenta que la humanidad de Cristo era real, no solo de su piel hacia adentro, sino una humanidad real en sus relaciones, entendimientos, anhelos, esperanzas, que como él tenía como humano. Y esto debía ser así, hermanos, de tal forma que nuestra redención fuera cierta. Segundo, el Evangelio, que también entendemos del texto, que el Evangelio no es incompatible con el cuidado sobrio de la vida familiar.
entendemos por este texto que el Evangelio no es incompatible con el cuidado sobrio de la vida familiar. Obsérvese que el Señor en la cruz, y aquí permítame hablar con reverencia, pero tengo que hacerlo para que dimensione el asunto, el Señor no reaccionó con un sentimentalismo desmedido hacia su madre, haciendo todo un despliegue de poesía y palabras de afecto y de dolor, y no dio un gran sermón de afecto hacia ella, ni tampoco sermoneó a Juan, ni rodeó su encomienda de sentimentalismo desmedido, ni siquiera le dijo: Juan, abandona toda tu labor apostólica, tus tareas, tus prioridades, dedícate exclusivamente a atender a la mujer que más amo, o algo así. ¿Cuáles fueron sus palabras? Hermano, eso se llama cuidado sobrio. Es que madre no es sino una, la que no trajo a luz, la que mejor dicho, lo que sea, Juan. Hermanos, cuidado sobrio se llama eso. De manera justa, proporcionada, con las palabras necesarias, encomendó su cuidado, mostrando equilibrio entre amor filial y la supremacía de su misión redentora. Es cierto que el Evangelio puede traer tensiones en el ámbito familiar, es cierto. El mismo Cristo advirtió que por causa de él habría divisiones en los hogares y que el amor al Señor debía sobreponerse a todo otro amor, incluso al familiar si fuese necesario. Mateo 10, 35 al 37. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El Señor advirtió claramente que el Evangelio podía llegar a traer tensión en el ámbito familiar. Y que cuando esta tensión se presentara, el discípulo del Señor tendría que aprender a seguir al Señor primeramente y no permitir que en esa tensión el afecto familiar ganara. Creo que para ustedes es claro eso, ¿verdad? Leyéndolo desde el texto. El Señor no está diciendo: cuando se vuelva cristiano, por implicación, odie a la familia. Porque lo uno y lo otro van de la mano. Si usted es verdadero discípulo, odie, por favor, a la familia. En todos los círculos y ambientes que pueda hacerlo. Y entre más odio, mejor discípulo. No. Lo que está diciendo el Señor y aclarando, hermanos, puntualmente, es que por el Evangelio tensiones familiares se levantarían. Imagínese, hermano, solo piense, un ejemplo, en un típico hogar judío. Vamos a suponer el hombre y la mujer educados en la rigurosa ley de Moisés y en los sacrificios del Antiguo Testamento. Y que la esposa dijera: no, mi amor, no iré contigo al sacrificio de la tarde, porque Cristo mi Señor fue el último de los sacrificios. ¿Qué piensa usted que le diría a ese hombre judío? Crespo en las patillas, con las filacterias más anchas que pudiera, amarradas aquí con los cajones. Filacterias, ¿no? Bien. ¿Qué piensa que eso iba a pasar en la casa? Ay, amor, respeto la libertad religiosa, ¿verdad? Que vendrá 2000 años después, te la respeto. ¿Qué iba a pasar, hermano?
La historia, si usted no ha leído la historia, nos habla que mujeres fueron abandonadas por sus esposos, por impuras creer en Cristo. Que hijos fueron abandonados, dejados huérfanos por creer en Cristo. Que hombres fueron desheredados de sus familias por creer en Cristo. Así que la Escritura, el Señor lo previó y dijo: no vine a traer paz. El Evangelio va a ser ese tipo de división. ¿Me hago entender? No está diciendo, por el carácter agrio y amargo de ustedes los discípulos, va a haber disensión en el hogar. No. Por el Evangelio. Y a veces al creyente le va a tocar recogerse a sí mismo y mirar al frente y seguir a Cristo. Y el Señor lo dijo: y el que no sea capaz de hacer esto, no puede ser mi discípulo. Si en su corazón, ¿qué es lo que Dios ve? Porque los actos, Él no tiene ojos y puede ver más allá de los actos. Si usted no es capaz de poner a su familia detrás de Cristo, usted no es su discípulo ni podrá serlo. Y cuando haya tensión, la tensión siempre se va a decantar por el lado de Cristo y del Evangelio, o usted no es discípulo del Señor. Eso es cierto. Ahora, dejando eso claro, eso no significa que los vínculos familiares son despreciables o innecesarios. ¿Quién creó la familia? Dios. La familia no es un constructo social. Cuidado, jóvenes, los que le dicen en sus colegios que la familia es un invento del hombre, y como es un invento del hombre, nosotros podemos decidir quién la gobierna, quién no y cómo se compone. La familia es un invento divino. Al contrario, hermanos, los vínculos familiares deben ser llevados con afecto, con responsabilidad y cuidado, pero siempre recordando que son vínculos temporales. Es decir, son vínculos que nos acompañarán hasta que muramos. Por eso nunca deben competir con el vínculo de Jesucristo, el cual es eterno. Juan Calvino dijo: los mandamientos de la primera y segunda tabla de la ley nunca discrepan. Aunque a primera vista parezcan hacerlo, sin embargo debemos comenzar con la adoración a Dios y después asignar a los hombres un lugar inferior. Debemos, por tanto, ocuparnos de los intereses de los hombres sin que ello interfiera en lo más mínimo con la adoración y obediencia que debemos exclusivamente a Dios. Solo después de haber cumplido con nuestra obligación hacia Él, será oportuno pensar en nuestros padres, esposa e hijos. Así lo muestra Cristo. Atiende a su madre, pero lo hace estando ya en la cruz, donde se hallaba por decreto de su Padre. Es claro, ¿verdad? La palabra de Cristo desde la cruz ilustra este equilibrio. Fueron palabras sencillas, afectuosas y previsivas hacia su madre, pero note, marcadas de sobriedad. No había en ellas un apego desordenado, ni un llamado a la idolatría familiar. Yo le digo cómo se involucró idolatría familiar en los cristianos. Dios, familia. Lo que en la práctica es familia, Dios. Usted tendrá que sacarme un buen texto, así se llama malinterpretado, para sustentar eso. Hay una primera tabla y hay una segunda tabla en ese orden. Y el Señor jamás puso a rivalizar evangelio y familia. Y cuando rivalizan, el Señor le enseñó por dónde se decanta la cuestión. ¿Dónde está el problema? ¿Sí? ¿Dónde está el problema? Aquí. No aquí. Aquí.
En las palabras de Cristo había ternura sin sentimentalismo, cuidado sin exageración. En el orden ordinario, regular, el Evangelio no niega la vida familiar, sino que la purifica y la ordena. Un creyente que descuida irresponsablemente a los de su casa, alegando que es por el Evangelio, está deshonrando el Evangelio. El apóstol Pablo enseña: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por otro lado, tampoco nadie puede colocar a su familia por encima del Evangelio. El hogar nunca debe ser un pretexto para relegar el discipulado, ni para subordinar el señorío de Cristo a los afectos domésticos. Si leyéramos en este pasaje que Jesús hizo lo uno o lo otro, interpretaríamos mal sus palabras. Lo que vemos es un ejemplo perfecto de equilibrio. El ejemplo no es incompatible con el cuidado sobrio de la vida familiar. Pero al mismo tiempo se afirma con claridad que los asuntos eternos del Evangelio y el señorío de Cristo son vínculos mucho más pesados, permanentes y determinantes que cualquier lazo de sangre. Y se lo voy a comprobar. Bueno, le digo esto para comprobarle esto. Si así no fuera, ¿por qué Jesús no le encomendó el cuidado de su madre a sus hijos? ¿Ya? No me responda, solo piénselo. Porque para el Señor los vínculos de sangre siempre están por debajo del vínculo espiritual. ¿Ya lo vio? ¿Lo vio en su Biblia? No diga es que ya nos enseñan, es que el pastor dice. Se afirma con claridad que los asuntos eternos del Evangelio y el señorío de Cristo son vínculos mucho más pesados, permanentes y determinantes que cualquier lazo de sangre. Otra vez Calvino, estudié a varios comentaristas, hermano, y él fue el que mejor lo explicó. A menudo sucede que cuando Dios nos llama a cumplir algo, nuestros padres, esposa o hijos nos arrastran en la dirección contraria, de modo que no podemos dar la misma satisfacción a todos. Si ponemos a los hombres al mismo nivel que Dios, juzgamos mal. Por lo tanto, debemos dar preferencia al mandato, la adoración y el servicio a Dios, después de lo cual, en la medida de nuestras posibilidades, debemos dar a los hombres lo que les corresponde a ellos. Comentando Juan 19. Así que, hermanos, en primera medida le mostré que la humanidad de Cristo era real en toda su extensión y que esto era necesario para la redención. Segundo, le mostré por las sobrias palabras de Cristo que el Evangelio no es incompatible con el cuidado sobrio de una vida familiar. Y tercero, cómo el Señor evidenció la señal del verdadero discipulado con estas palabras. Repasemos las palabras de Cristo para comprender lo que evidenciaron. Primero, el Señor se dirigió a María como mujer. Diversas explicaciones se han dado por qué no le dijo: madre, he ahí a tu hijo. Le he comprobado hasta la saciedad que todo es deliberado en Cristo, ¿no? ¿Por qué prefirió la palabra mujer y no madre? Bueno, y tampoco María. ¿Ya? María, ¿cómo hubiera sonado? Por allá, como que la humanidad de Cristo no es real, ¿cierto? Por eso él le puede llamar María, la señora es, ¿verdad? Hermano, cuidado. Los evangélicos a veces, por no caer en idolatría o por no darle razón, caemos en el desprecio, como que el Señor no tenía ningún vínculo real con esa mujer. Entonces no le dice María como diciendo, usted solo fue el, ¿cómo le llaman? La vasija, pues. No, cuidado, fue su madre. Pero tampoco le llamó madre, ¿por qué? Le llamó mujer.
Muchas explicaciones se han dado respecto a por qué en ese momento nuestro Señor se refirió así a su madre. No era la primera vez que le decía mujer, Juan 2:4, pero nótese que es un título cargado de sobriedad, libre de sentimentalismo o afectación meramente natural. Algunos comentaristas sugieren que el Señor eligió esta forma de dirigirse a ella para no intensificar la herida de María en ese trance doloroso. Creo que le hubiera herido más si desde la cruz le dice madre. ¿Me hago entender? Ella lo hubiera sentido más, aún más cercano de lo que ya era, lo que le habría acrecentado su pesar. Otros señalan que tal vez quiso protegerla de la turba maliciosa y de los escarnecedores que estaban allí. Imagínense, estaban escarneciendo al Señor, le querían hacer mal. Y si él le dice madre, la hubiera puesto en evidencia y ellos podrían, por hacerle daño al Señor, haberle hecho daño también a ella, y por eso prefirió decirle madre. No obstante, la razón que parece más acorde con el contexto de la cruz es la que explica el reformador. Cristo quiso mostrar que habiendo consumado su vida en la tierra, dejaba esa condición en que había habitado entre nosotros para entrar en el reino celestial, donde ejercería señorío sobre ángeles y hombres. Pues sabemos que Cristo siempre procuró apartar a los creyentes de una mirada carnal hacia Él, y con mayor razón convenía que esto se hiciera patente en el momento mismo de su muerte. Se lo explico, hermanos. A partir de que muriera Cristo, las relaciones humanas de Él ya iban a cambiar. Habiendo cumplido su redención, donde le era necesaria su humanidad, ahora, sin dejar de ser hombre, iba a ponerse por encima de toda relación humana, por encima, para ser Señor. Ya no sería reconocido como el judío, el Señor. Ya no era hermano de quién, o primo de quién, ni hijo de quién, sino por encima de esos vínculos. El Señor quiso dejar claramente establecido que a partir de su muerte, su posición trascendería los vínculos naturales y afectos familiares, siendo exaltado como Salvador y Señor. Era además una invitación para María, para que al pensar en Él, o al dirigirse a Él, le recuerdo que ella era discípula, no lo mirara como su hijo en la carne. En adelante, cuando entregara su vida, ella lo tendría también como Señor y Dios. Y si fue así con María, hermanos, mucho más para con todos nosotros. Estamos analizando sus palabras, mujer. Segundo, el Señor con ternura le muestra a María el camino que debía seguir al decirle, he ahí tu hijo, señalando a Juan. Con estas palabras le estaba indicando que de ahora en adelante quedaría bajo el cuidado de Juan, y que en cierto modo no lo hiciera de manera formal, sino que lo recibiera en sus afectos, en lugar suyo, como si fuera su hijo. Qué importante, hermano, que un hijo le pueda decir a otro, trátela como yo la trataría. Es decir, él, considéralo ahora tu hijo. Hermanos, y aquí se ve cuánta piedad y humildad debió haber en esta mujer para aceptar sin reparo alguno la dirección de su Señor desde la cruz. ¿Usted no hubiera hecho preguntas? ¿Y mi casa? Y, hermanos,
Y en eso demuestra María que es más piadosa que los marianos, ¿sí o no? Y que muchos cristianos. ¿Sí, Señor, también? Sí, Señor. El Señor le dijo, allá. ¿Y qué hizo María? Allá. Según la tradición, y no quiero que esto haga toda una elucubración ni se ponga a pensar en eso, solo tome la tradición como algo que puede ser o no, pero que da alguna luz, porque ninguna interpretación bíblica depende de la tradición de los hombres, tranquilo. Que si es verdad, la afirma, y si es mentira, no la derriba. La tradición es así. Según la tradición extrabíblica, María tendría alrededor de 50 años, quizá un poco menos, en ese momento, cuando fue a vivir con Juan. Es importante notar también que teniendo más hijos, ni el Señor le encomendó el cuidado a sus hermanos, y teniendo más hijos, María escogió obedecer al Señor Jesús, permaneciendo con la familia de la fe antes que con su familia sanguínea. Hermanos, María pudo haber asegurado para sí los afectos naturales o sanguíneos de su familia. Pudo haber asegurado alguna comodidad temporal en un ambiente más natural, aunque ajeno a Dios. Sin embargo, prefirió, como los héroes de la fe, escoger antes ser maltratada con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. María no quería sufrir ninguna persecución, viva con sus hijos. Quería escoger la suerte del pueblo de Dios, vaya y viva con Juan. Hermanos, María no era tonta, ningún discípulo lo era. Y el Señor les dijo, si en mí hicieron esto, en ustedes lo harán más. Y los llevarán a las sinagogas, y los llevarán ante los reyes, y los maltratarán. Y María sabía eso, que unir su suerte al pueblo de Dios, no le estaban diciendo, ven y haz tu vida más estable, segura y tranquila. Al unir su vida a los discípulos del Señor, ella sabía el llamado que el Señor Jesús le estaba haciendo. Sí, hermanos, María, esa mujer de mediana edad, ya más de mediana edad, unió su vida a la de aquellos de quienes el Señor mismo dijo que serían perseguidos, despreciados, zarandeados y aún muertos por causa de la fe y del Evangelio. María no buscó una vejez tranquila, sino que abrazó el camino de la fe con el pueblo de Dios, viendo más en Cristo que lo que a simple vista se percibía. Su obediencia fue sin duda obediencia de fe, no temiendo la ira de los reyes, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tercero, el Señor encomendó a Juan el cuidado de su madre. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. El encargo fue dado a aquel que con modestia ocultó su propio nombre en el evangelio que lleva su firma. No solo fue un mandato de cuida a tu tía, ni dijo cuida a mi madre. Aún más, hermano, cuida a tu hermana en la fe. Qué responsabilidad singular cayó sobre los hombros de este hombre. Ser el hombre elegido por Cristo mismo para hacerse cargo de su madre en la tierra. Y en ello, hermanos, Juan demuestra su carácter de verdadero discípulo. ¿Cuál es el carácter del verdadero discípulo? Estar dispuesto a hacer bien a los de la familia de la fe por causa de Cristo y su mandato. Estar dispuesto a hacer bien
a los de la familia de la fe, por causa de Cristo y por el mandato de Cristo. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Y si lo hicisteis en algunos de los más pequeños, dijo el Señor, a mí lo hicisteis, hablando de la iglesia. Y como también enseña, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, es decir, no porque usted tenga sed, no, simplemente usted pide un vaso de agua, pero se lo doy porque usted es de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pero consideremos aquí, si esa es la marca de un discípulo, hacer bien al pueblo de Dios. Mire, la marca esencial, más profunda de todo discípulo, obedecer sin reservas, aceptar la carga que el Señor le impone simplemente porque el Señor lo manda. Si eso no es un discípulo, entonces ¿qué es? Discípulo es el que el Señor le dice, haz esto, ¿y qué hace el discípulo? Alguien dijo que si el Señor le dice a usted salte, usted pregunta, ¿qué tan alto? No se pone a preguntar, ¿por qué? ¿Y si corro? No, hermano. Cuando el Señor le diga salte, le diga, Señor, ¿qué tan alto? Y aquí el Señor le dice a Juan, he ahí a tu madre. ¿Y sabe qué dice el texto? Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Sí ve cómo obedece un discípulo? Hermanos, ¿sí ve cómo obedece un discípulo? ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Le hubieran dicho usted antes, ¿verdad? Así, hermano, obra un discípulo. ¿Sí nota? ¿Sí nota que se demora 2 meses en reformar? Hermanos, obedece sin reservas. Él no preguntó, ¿yo? O, Señor, pero considere que no se quejó como, uy, otra boca que, ni corrigió al Señor, Señor, ten en cuenta que tal tiene más recursos. Ni siquiera simuladamente sacó la billetera y miró si podía. Hermanos, ¿qué hizo Juan? Mi Señor mandó. Él no necesita hablar 2 veces ni muy duro para que yo le escuche. Jadeando, ese hombre pendiendo en la cruz dijo, he ahí tu madre. Y el hombre dijo, sí, Señor. Enseguida la llevó a su casa. Hermanos, así eran los discípulos del Señor. Hemos dado a veces, sí, explicaciones de sus debilidades. Debilidades que muchos pueden usar como excusa para las suyas. Pero yo le pregunto, y además de las debilidades, ¿usted era como ellos? Mire la fe sencilla de María. Todos podemos decir, pero es que mira, aquí María tenía esta debilidad, Juan tenía esta debilidad, Sí, lo tenían. Y uno puede decir, sí, ve, pero yo también. Bien, ahora miremoslos a la luz de sus virtudes. ¿Qué tipo de discípulos eran ellos? Hermanos, eran tan débiles, pero tenían un corazón tan dócil, tan humilde, hermanos, que el Señor no necesitaba decir 2 veces. Fe genuina, sencilla, afectuosa, que se expresaba en obediencia inmediata. Por eso surge la pregunta, ¿cree y obedece como María? ¿Ha doblegado su cerviz a Cristo como Juan, que obedeció sin cuestionar cómo lo haría? Bien, hermanos, estas son las palabras que muestran el verdadero discipulado del Señor. Permítame entonces dar algunas implicaciones a manera de conclusión y de aplicación
Pues aquí nos preguntamos acertadamente qué tiene que ver este relato con nosotros, quienes estamos 2000 años después de este evento. Y para implicar la enseñanza me voy a situar en Mateo 12, 48 al 50. Me parece que este es un texto que abre la ventana para que un texto como este pueda ser aplicado a los hijos de Dios. Respondiendo él, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Este texto me permite implicar lo que ocurrió en la cruz y no dejar la aplicación solo como para María y Juan, sino para todo aquel que hace la voluntad del Señor creyendo en Él, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios que está en los cielos, como Él lo dice, ese es su hermano, hermana y madre. Así que si es discípulo de Cristo, entienda esta implicación. Primero, ningún creyente, es decir, convertido, hijo de Dios por la fe, regenerado, justificado, ningún creyente debe dudar del cuidado de Cristo sobre su pueblo. Nadie piense que el Señor solo está ocupado en asegurar la salvación eterna de nuestras almas y que no tiene en cuenta las demás áreas de nuestra vida. Ciertamente lo más importante es llevarnos a la gloria, y aunque lo más importante sea eso, su cuidado se extiende sobre toda nuestra humanidad, porque nuestro discipulado no se vive en lo abstracto, sino en medio de necesidades concretas, de aflicciones, de responsabilidades y debilidades. Y Él sabe que en todo esto también tenemos necesidad de su amparo. Es verdad que el cuidado providencial y temporal del creyente no es un fin en sí mismo, es un medio, un aparejo para que avancemos en la fe y perseveremos hasta el final. Pero ese cuidado no es menor por ser instrumental. Forma parte de la bondad divina que se interesa en nuestra vida como un todo. Eso se deriva de allí. Es interesante que el Señor no le dijo a Juan: Juan, vela por el alma de mi madre. ¿Se dio cuenta? Sino por ella. Porque esa discípula, así como todos nosotros, no estamos sirviendo a Cristo solo con el alma. Somos nosotros los que estamos sirviendo a Cristo, y su cuidado entonces se extiende a todo, es decir, a usted, si es discípulo. El Señor nos pastorea en cada aspecto de nuestra existencia y hace que todo confluya para que su propósito redentor se cumpla en nosotros. Así lo afirma el apóstol Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, habiéndonos dado a Cristo y la redención, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y qué son todas las cosas? Pues lo que no es la redención. Ya nos dio la redención en Cristo, y además de eso, ¿no nos dará con Él todo? No estamos hablando de caprichos, no estamos hablando de deseos pecaminosos ni carnales, sino que aún nos dará todo eso. Todo lo que no es redención nos dará para que se cumpla el plan redentor. Y si eso no cumple el plan redentor, pues no se lo dará. Él tiene cuidado de todos nosotros. Si Dios nos dio lo mayor, su propio Hijo,
no dejará de darnos también lo que sostiene, enriquece y acompaña nuestra vida en el camino a la gloria. 2. Los cuidados temporales y providenciales de la Iglesia están en las mismas manos en las que reposa el cuidado de nuestra fe, de nuestra alma y nuestra eternidad. No entienda, hermano, que Dios con su mano derecha cuida nuestra salvación y con la izquierda, la más débil, el cuidado de las cosas de esta vida. Las mismas manos que sostienen nuestra fe, nuestra alma, nuestra profesión de fe, sostienen nuestra vida también en todas sus providencias temporales. En trazos generales, ¿qué asuntos temporales pudo estar sufriendo María al lado de la cruz? Muchas preguntas, humanamente hablando, ¿no cree? ¿Qué haré? ¿Cómo me sostendré? ¿Seré ahora la única creyente en mi casa? Muchas preguntas, ¿no cree? Muchas preguntas. Y el Señor mostró un cuidado tan tierno de ella, hermanos. Esto me habilita a hablarle a los creyentes. ¿Es usted pobre, cristiano? ¿Lucha usted en los asuntos de esta vida? ¿Trabaja mucho, gana poco? ¿Nota que su situación es precaria muchas veces? Usted que es pobre en las cosas de esta vida, aunque usted sabe que es rico en las cosas espirituales, nunca dude que el Señor ha trazado los designios de su vida con sabiduría infinita. El Señor dijo que ningún hijo suyo tendría falta de ningún bien que Él, en su gracia y soberanía, haya decretado para dárselo. Lo que reciba de sus manos, sea mucho o poco, será siempre con propósito paternal, y lo que le sea negado será porque el Padre Celestial sabe que no lo necesita para cumplir con dicho propósito. El Señor no olvida a sus discípulos pobres. Él mismo quiso darse a usted como su porción, y aun lo poco que posea será multiplicado en satisfacción, porque el Señor es quien enriquece lo que usted tiene. Él es su riqueza, Él es su herencia, Él es la bendición que enriquece. Cristiano enfermo, aquel que puso su mano sobre el enfermo, que se sentó tiernamente en la cama de la suegra de Pedro, aún el que resucitó a Lázaro, no tiene puntos ciegos que pongan su enfermedad fuera del cuidado del Señor. Él también vela por su salud y por su cuerpo, hasta donde sus planes para con usted lo hayan determinado. Y si permite dolencias, es porque en ellas quiere glorificarse y hacerlo más semejante a Él, y que le baste su gracia. Él no es indiferente a su dolor. El Señor no dice, ya tiene el cielo y va llorando con una enfermedad. Él no es indiferente a su dolor, a sus quejas, a sus tratamientos. Discípulo, recuerde que Él cuida criaturas más pequeñas e insignificantes que usted. Mucho más le cuidará, pero Él ha decidido usar su dolencia como un instrumento de gracia, a veces secando cisternas terrenales para llenar su alma de fuentes eternas, de modo que su amor por Él se acreciente y su fe se afirme. Cristiano solo, sí, al que le toca peregrinar solo en Cristo, el que no tiene un cónyuge, un hermano, un hijo, alguien que le acompañe en la fe.
Aunque los hombres no estén a su lado, el Señor sí permanece. Tal vez haya decidido para usted conducirlo por sendas apartadas y silenciosas, donde no hay compañía visible, para que usted aprenda a conocerle a Él de manera más íntima y profunda. Usted no está abandonado. Cristo tuvo ojos para esa mujer desde la cruz. Ese amigo fiel está junto a usted. Él dijo: aquí yo estoy con vosotros. Si desde la cruz, al parecer impotente, aseguró la compañía de María en manos seguras, ¿qué no hará hoy desde el cielo, con todo poder y autoridad bajo sus pies? Si usted puede decir con Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, creo que usted también puede decir con Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Creyente anciano, sus fuerzas menguan, el hombre exterior se desgasta, pero el Señor ni se fatiga ni se cansa. El que ha envejecido es usted, él no. Y es una buena noticia, porque su fidelidad no envejece, es la misma. Aquel que lo sostuvo en la juventud y lo guardó en la madurez, Él mismo lo sostendrá en la vejez, porque Él es fiel. Él no lo desechará cuando sus cabellos encanezcan y cuando sus fuerzas falten, aun si sus parientes lo abandonan, sino que llevará sobre sus hombros sus cargas hasta el último día. Así lo hizo con María, y dijo que lo haría con todo aquel que hace la voluntad de Dios, porque Él es su hermano y su madre. Y a menos que usted piense que Cristo era un hijo malo, un hermano malo, Dios cuidará a sus hermanos, madre y amigos. Él cuidará de usted y lo hará hasta que termine su carrera con la mirada puesta en la gloria que viene. El mismo Señor, hermanos, en medio de la obra más imponente y trascendental realizada en la tierra, miró con compasión a los discípulos que llevaba a la gloria. Aseguró también que así como Él demanda que se le considere Señor de todo, también les mostró que Él es Señor de todo en ellos, y que no hay área de la vida donde Él no ejerza su señorío. Aún la fe débil se aferra a un Salvador fuerte. Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, sino que lo sostendrá con su poder hasta el fin. Finalmente, hermanos, para culminar este sermón, considero un dato que me parece de la mayor importancia, después de contemplar primero y sobre todo el cuidado de Dios, de Cristo sobre su pueblo. Finalmente, considere que el Señor confió gran parte del cuidado de María a la comunidad de creyentes. Muy revelador esto, ¿no? Muy revelador. Si la tradición es cierta, ella vivió cerca de una década bajo el techo de Juan y allí murió. Sea verdad o no, lo que sí es indudablemente verdad es que, compensando la pérdida de las cosas de esta vida por causa de seguir a Cristo, ella recibió mucho más: hermanos, hermanas, hijos y familia espiritual, tal como se cumple con todo verdadero discípulo. El pueblo de Dios es la familia del creyente. De hecho, es la verdadera familia del creyente. ¿Sabe? Es aquella única familia que está velando por el cuidado de mi alma. Es su hermano, ni un hermano en la sangre, ni un hijo en la sangre, ni un padre en la sangre. El que vela por mi alma, el que se preocupa porque yo sea un discípulo de Cristo, ese
Ese es mi verdadero hermano. Aquellos que guardan celosamente mi profesión de fe, que me aman con amor sincero y que en muchos sentidos hasta cooperan en mi bienestar temporal. Cuán solemne advertencia es esto para nosotros. Porque no fue que María dijo: Señor, he evaluado la situación y me conviene más estar. No, hermanos, fue Jesús quien la ubicó. Eso le dice mucho a usted, ¿no? Porque no es lo que María prefirió solamente, fue lo que el Padre prefirió y lo que el Hijo dijo. Yo no estoy diciendo abandónense y hagamos una comunidad donde solo vivamos los cristianos y usted olvídese, no. Le estoy resaltando, hermanos, que los vínculos más solemnes y sinceros son los que uno tiene en la familia de la fe. Muchos prefieren mudarse o trasladarse buscando únicamente su bien temporal, aun si esto significa darle la espalda al pueblo de Dios y a sus hermanos en la fe. Pero aunque no todos estemos en la misma situación de María, todos compartimos con ella la condición de discípulos y todos necesitamos la compañía verdadera, el cuidado mutuo y la comunión real que solo la Iglesia como familia de Dios puede brindar. Estas palabras de Cristo sobre su pueblo demuestran el tierno amor y cuidado que el Señor tiene por su pueblo. Si en su momento de mayor debilidad oró por el perdón, dio esperanza de vida eterna y encomendó el cuidado de los suyos, ¿qué afecto y disposición le acompañarán hoy en gloria? Descansemos en esto, miremos la cruz y humillémonos, porque nada merecíamos y en cambio lo hemos recibido todo. Oremos.